Continuamos con la serie de mensajes en el Evangelio de Marcos y te pedimos por favor que vaya con nosotros a Marcos capítulo 12 en los versículos del 18 al 27 inclusive. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. El título de este mensaje es la pregunta sobre la resurrección. Y el tema es interesante porque muchos seres humanos, mejor dicho, la totalidad, en su gran mayoría, en algún momento de nuestra vida pensamos en algo que se llama la vida después de la muerte. ¿Cuántos han pensado sobre ello? Qué bueno que no solo el pastor. Más bien he pensado en la vida después de la vida. Y vienen pensamientos existencialistas sobre qué va a suceder después que cerremos los ojos en esta vida presente. Hay pensamientos que vienen dados sobre si de aquel lado de la eternidad, de aquel lado de la gloria, vamos a recordar nuestras vidas en la tierra. ¿Qué pensamientos tendremos allí? ¿Acaso estaremos pendientes de lo que sucede de este lado? Hay gente que quiere saber sobre cómo será la vida en aquel lugar llamado cielo. Hay gente que quisiera saber qué tipo de comida se comerá. Aún hay algunos aguzados que les gusta indagar sobre si habrá en el cielo postre. No conciben una vida sin un postrecito después de la comida. Aleluya. Sobre todo si tiene algo de coco, el dulce. La idea de muchos es que aquel lugar para algunos es algo etéreo. Sin embargo, la Biblia nos describe cómo es el cielo. Y el cielo no es algo etéreo. El cielo es un lugar concreto, dinámico, donde hay una actividad permanente. En su pensamiento sobre las condiciones del cielo, Hollywood no ha traído películas que nos hacen llevar a un concepto muy etéreo. Algunos piensan que en el cielo estaremos con batas blancas, brincando de nube en nubes, con un arpa. Y quiere decirle que eso sería una vida muy aburrida.
Hay mucho más que eso en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué de las relaciones matrimoniales? Aquellos que tenemos la dicha de estar casados, pensamos y decimos, juramos, prometemos que nuestra relación es para toda la vida. Amén, hermano. Al menos en teoría. Y hermanos, y es cierto, es para toda la vida en esta vida presente. Las relaciones matrimoniales siempre son temporales, aunque cumplan 50 años de matrimonio, aunque cumplan bodas de oro puedan participar. Los saduceos fueron con una pregunta ante Cristo. Tenían mucha maldad en sus palabras. Su motivación no era obtener una respuesta, porque ellos ya tenían una respuesta establecida y divulgada y enseñada por parte de ellos. Estamos en la semana final del ministerio de Cristo. Específicamente nos encontramos en un día martes, y el día martes es el día de responder las preguntas difíciles por parte de Jesús. Ese día martes se produce una tercera confrontación. Habían habido dos confrontaciones anteriores. La primera fue encabezada por los miembros del Sanedrín, que cuestionaron la autoridad de Cristo. Luego vinieron gente que no se juntaba ni siquiera en un velorio, como eran los herodianos y los fariseos, para confrontar a Jesús respecto al tema del tributo al César. Y recordemos la sentencia que es conocida universalmente por Cristo cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora vienen los saduceos a cuestionarles sobre el tema de la resurrección. Jesús despertaba atención, despertaba admiración, despertaba también odio y rechazo. Y tenía que ver mucho con la gran popularidad que Jesús había desarrollado durante más de 3 años de vida ministerial. En Jesús se veía una sabiduría fuera de serie, una sabiduría sobrenatural. Para ellos era inquietante esta sabiduría, puesto que no pertenecía Jesús a ninguna de las escuelas rabínicas de la época. Y por eso siempre hacían esa pregunta: ¿de dónde le puede venir a este hombre tal sabiduría? Los saduceos desean, con su pregunta sobre la resurrección, dejar en ridículo a Jesús. A través de esta narrativa vamos a entender quién al final queda en ridículo o entredicho. Y como es costumbre, vamos a dividir este mensaje en diferentes porciones. En primer lugar, vamos a entender quiénes eran estos adversarios, los saduceos. El versículo 18 nos ubica de esta manera: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. ¿Quiénes eran los saduceos? Un grupo elitista, aristócrata, adinerado, y aunque no eran muchos ni eran los más populares, eran de gran influencia. Entre sus miembros estaba el sumo sacerdote, y esta era una figura prominente a nivel sacerdotal y de dominio en el liderazgo de las actividades y oficios que se hacían en el templo. Los saduceos estaban en la cima o el tope de la estructura social en Israel, y políticamente ellos, al igual que los herodianos, tenían mucha afinidad con el imperio romano, debido a que durante la ocupación extranjera habían recibido los saduceos muchos beneficios económicos. Entonces ellos tenían todo el centro del poder, tanto del Sanedrín como del templo. Los saduceos basaban toda su teología
en solo los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y solo tenían como válidos estos primeros 5 libros. Los fariseos tenían una teología mucho más amplia de todos los libros del Antiguo Testamento, pero los saduceos solo entendían como verdad revelada los libros del Pentateuco. Los saduceos no creían, eran bastante estrechos teológicamente, y no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían en la existencia de ángeles, ellos no creían en la inmortalidad del alma, y obviamente tampoco creían en la resurrección corporal de los muertos, ni tampoco tenían la más mínima esperanza de la llegada de un Mesías redentor. Los saduceos eran conocidos por su gran arrogancia. Para ellos era ridículo creer en la resurrección. Ellos trataban de enmascarar este acercamiento. Y vamos al segundo tramo sobre la emboscada que quisieron traerle a Jesús. Ellos se introducen ante Jesús de una manera respetuosa. Les llaman maestro. Versículo 12, 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ellos están haciendo aquí mención a una ley muy conocida llamada la ley del levirato, o la ley del levir, es decir, la ley del cuñado. Esto está establecido en Deuteronomio capítulo 25, en los versículos 5 y 6, que ordena lo siguiente: Deuteronomio: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿En qué consistía esta ley del levirato? Era un tipo de matrimonio en el cual una mujer viuda que no había tenido hijos se debe de casar obligatoriamente con uno de los hermanos del fallecido, para continuar la línea sucesorial y la descendencia familiar. El nombre del primer varón que naciera tenía que tener el nombre del hermano muerto. También esta criatura varón que naciera iba a heredar todo lo que el muerto dejó. El matrimonio por levirato se ha realizado por cultura y pueblo milenario. Se encuentra un mandamiento de prohibición a las viudas de un matrimonio exogámico, es decir, fuera del clan, y era muy conocida en los lugares donde funcionaban clanes familiares, entre los cuales están pueblos como los hunos, los panjabíes, los hats, los chinos sionú, los sionú, los chiontú y todos los chinos que ustedes conocen. También están los mongoles y también están los tibetanos. Todos ellos guardaban esta ley, no solamente los judíos. Y el propósito era mantener la descendencia y que la fortuna que dejó o dejara los bienes se quedaran dentro del clan, dentro de la familia. Había muchas maneras de zafarse de esta ley. Y gente encontraba la manera de escabullirse y no casarse con la cuñada que posiblemente no le caía muy bien. Sin embargo, no era visto con buenos ojos en la antigüedad. Y la sociedad de aquel entonces pues rechazaba a aquel que a su vez rechazaba casarse con
su cuñada viuda. Y vemos aquí cómo toman por los cabellos esta ley los saduceos y construyen toda una historia fantasiosa o fantástica sobre matrimonio tras matrimonio y todo un entramado que dice de esta manera en el versículo del 20 al 23. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y ahora escuchen de trasfondo el tono irónico, la sonrisa sacarrona y burlona de los saduceos que dicen la pregunta: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ay. Coge esa, devuélvela ahora. Es una historia bastante absurda. Lo primero que vemos que hay 7 hermanos varones. Ninguno de ellos se había casado o había tenido una condición de tener total vitalidad física y estar presente. Y vemos una mujer que para mí es muy peligrosa en esta historia. ¿Por qué? Porque mató a 7. Hermano, hay mujeres peligrosas. Hermano, mire, se casó con el primero, lo mató. El segundo lo mató. Hermano, se tiró 7 y después que no había más, hermano, entonces se murió. Impresionante. Una historia absurda, chocante, inverosímil. Créeme que hay familias. De hecho, le quiero hablar un poco de mi intimidad ahora que mi esposa no está oyendo. Cuando yo me casé, luego de casarme, obviamente nunca me lo dijo antes de casarme, lo cual son de las cosas que tuve que perdonarle a mi esposa. Me dijo: mi amor, quiero decirte algo. En mi familia, las mujeres enviudan. Y yo le dije, ¿eso qué significa? Nada, que tú es mi tía que tú conociste, ella es viuda. Y su esposo no está. Ay Dios, qué fuerte. La pregunta es, ¿de verdad habrá una resurrección corporal? ¿Cuál de los 7 hermanos se unirá a esta mujer en los cielos? Si pasara esto, ¿cómo será el asunto? Entonces quiere decir que se permitiría lo que se conoce como poliandría, es decir, que una mujer puede tener muchos maridos. O la poligamia, que un hombre se haya casado con varias mujeres, tal y como sucedía en la antigua ciudad de Creta. Parecería que pusieron a Jesús en una situación difícil estos saduceos. Jesús era un fiel creyente de la resurrección de los muertos y en su vida ministerial había anunciado múltiples veces que no solamente creía en la resurrección, sino que él mismo iba a resucitar. Mateo capítulo 12, versículos del 39 al 40 dicen así. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Varias veces en el mismo Evangelio de Marcos que hemos estudiado durante mucho tiempo, Jesús anunció su muerte,
que iba a padecer mucho de mano de los sacerdotes, de los ancianos, de los principales. Pablo fue un fiel creyente y predicó fervorosamente sobre la realidad de la resurrección. En el capítulo cumbre de 1 Corintios 15, en los versículos 16 y 17, Pablo dijo lo siguiente: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Versículo 32 de 1 Corintios 15. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mucha gente tiene un pensamiento como los saduceos. Gente que son racionalistas. Gente que piensan que todo lo bueno y lo malo está aquí. Y que no hay vida después de la muerte y que debes de gozarte de la vida presente, porque no hay más allá de lo que vemos en este plano. La Biblia sí nos revela, nos retrata una condición espiritual, de una inmortalidad de un alma que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, es muy dado mucha gente en esta tierra, gente agnóstica, que piensan que no existe el cielo, ni existe el infierno, y que tú debes de tratar de ser lo mejor que puedas aquí en la tierra para una sana convivencia en sociedad, pero ya, y que al muerto pues tierra, caja, sepultura y next, que venga el próximo. Sin embargo, Cristo da un diagnóstico diferente. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? ¿Qué le está diciendo Cristo a los saduceos? Ustedes tienen un problema. Se sienten ser muy teólogos. Sin embargo, están errando en dos partes fundamentales, en dos puntos fundamentales. Lo primero es que están errando en interpretar las escrituras, la palabra de Dios. Y lo segundo que no entienden es lo que se conoce como el gran poder del Dios que ustedes dicen creer. Están errando en la palabra, están errando en el poder de Dios. Dios es omnipotente y todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? En la Biblia no solo revela el poder de Dios, sino que interpreta el poder de Dios. Cuando vamos a Génesis, el primer libro, en la primera semana, vemos cómo hay una actividad potente de ese Dios todopoderoso que en tan solo 6 días crea todo lo existente. ¿Con qué? Con el poder de su boca. Entonces, tú no puedes, le está diciendo Jesús, tú no puedes limitar a ese Dios omnipotente y todopoderoso. Tú no lo conoces, saduceo. Hay preguntas que le llegan a todo hombre y toda mujer, irrespectivo de si es cristiano o no. Y las preguntas son preguntas existenciales, muchas de ellas válidas. Hay preguntas como: ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Para qué yo vine a la tierra? ¿Qué hay después de esta vida? Y es interesante que la Biblia nos habla de la importancia de conocer a Dios. Porque conociendo a Dios, nos conocemos a nosotros mismos y el propósito de nuestra existencia. Tú no te vas a conocer verdaderamente, ni vas a entender el propósito de tu existencia hasta que no conozca a Dios. Porque todo tiene que volver a Él. Todo el punto de partida tiene que ser Dios y no tú. El hombre no es el punto de partida. El punto de partida es el Creador. Cuando tú conoces y te relacionas con el Creador, entonces entiende tu función en la vida y cómo puedes vivir una vida verdadera. Sabemos que las corrientes de este mundo arrastran. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Si tú quieres conocer la respuesta a esas preguntas existenciales, debes de meterte con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el manual del fabricante. ¿Cuántos lo creen? Vemos ahora, en cuarto lugar, la argumentación de Cristo. Jesús tiene siempre una respuesta correcta porque Él encarna la sabiduría. Nos dice en los versículos 25 al 27, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Que el concepto que tenemos de matrimonio, tal y como lo tenemos al día de hoy concebido, de una pareja que se casa, forma una familia, alquila o construye o compra una casa y establece un hogar, ese concepto de matrimonio no se da en el cielo. ¿Se entiende? En el cielo no existe el concepto de matrimonio como lo tenemos concebido en este plano en la tierra. ¿Por qué? Por eso dice que seremos como los ángeles. ¿Qué quiere decir? Usted no va a ser un ángel, sino que seremos como los ángeles. ¿Y qué se caracteriza los ángeles? Lo primero que tú tienes que captar una rápida clase de angelología. Los ángeles tienen un número fijo establecido desde la eternidad. ¿Qué significa esto? Que los ángeles no se multiplican. Es decir, un angelito hembra no se junta con una angelita macho y tienen más angelitos, no, ni siquiera los angelitos negros. O sea, los ángeles son un determinado, 20 millones, le gusta 100 millones, 1000 millones. Hay un número determinado de ángeles y ellos ni reducen ni aumentan. El número de escogidos y de salvos será un número. Una vez lleguemos al cielo, ese número de escogidos y de salvos permaneceremos en el cielo y no aumentará. ¿Se está entendiendo? Porque en el cielo no se va a buscar a los perdidos. En el cielo usted no va a participar de un culto de evangelismo. Hello. Los cultos de evangelismo usted tiene que darlo aquí. Mientras haya gente muerta que se cree que está viva. Gente muerta espiritualmente que necesitan oír el evangelio de Cristo. Entonces seremos como los ángeles. No nos multiplicaremos. ¿Y cuál es uno de los propósitos del matrimonio? La multiplicación de la especie humana. Allá en el cielo no va a haber eso. Entonces el concepto de matrimonio bajo el propósito de mantener la especie humana, ese concepto no existe en el cielo. ¿Me están siguiendo? Otro concepto interesante es: ¿cuál será su marido o su esposa? Agárrese porque es fuerte. Yo hoy miré a mi esposa y le dije: wow, allá en el cielo no será mi esposa. Y ella me dijo: ¿qué yo seré? Mi hermana. ¿Y qué será su suegra? Su hermana. Entonces, es un concepto diferente, porque en el cielo tendremos un cuerpo perfecto, amaremos de manera no imperfecta como en la tierra, sino adoraremos de manera perfecta, amaremos a Dios de manera perfecta y amaremos a los demás miembros del cielo también de manera perfecta. Entonces hay una esperanza para los matrimonios que no se llevan bien aquí en la tierra. Si usted no se lleva bien con su maridito cristiano,
y usted no se lleva bien con su mujercita cristiana, no se preocupe. En el cielo usted la amará completamente. El marido suyo no la va a mortificar mucho ya en el cielo. Si él llega al cielo, va a tener una santificación completa. Y ese hombre que le habla a usted como si fuera un perro ladrando, pásame un vaso de agua. Allí en el cielo, si es cristiano, claro, tendrá una dulzura. ¿Qué tal si nos vamos a la otra colina? O sea, dice, wow, este no puede ser el perverso de la tierra. No, me lo cambiaste, Señor. Lo que pasa es que ya no será tu marido. ¿Por qué? Porque la relación va a ser diferente. Es una relación de iguales que estamos adorando al mismo Rey y Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que aguanta, hermano. Los que tienen matrimonios difíciles, fuerza. Aguanten, hermanos, que en el cielo usted se va a llevar muy bien con su hermanito y su hermanita, con su suegra y su suegro, con sus cuñados y sus sobrinos. El matrimonio en la tierra, hermano, es temporal, tal y como dije. Aunque celebren bodas de oro, 50 años de casado, siempre es breve. ¿Sí o no? Breve. Se va a terminar el matrimonio. Pero nosotros asistiremos a una boda en los cielos, que la Biblia señala que es la boda del Cordero, que es esa boda donde la novia, su iglesia, se une al Cordero, nuestro Señor y Salvador. Y de esa boda nosotros seremos partícipes. El verso bíblico que sustenta nuestra creencia en la resurrección está en los versículos 26 y 27, donde Cristo dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esto fue una bofetada teológica que le dieron a los creyentes del Pentateuco, de los libros escritos por Moisés mediante revelación. ¿De qué manera Jesús regaña a los saduceos? En otras palabras, Jesús le dice, es que ustedes no leyeron lo que leyeron. Es que ustedes no leyeron bien las escrituras. Nunca se toparon con el libro de Éxodo en el capítulo 3, donde habla de la experiencia de Moisés con la zarza. Y a mí me choca porque dije, wow, Señor, ¿por qué para tú demostrar la resurrección te fuiste a un versículo que tiene que ser tan explicado? Porque hay otros versículos en la Biblia que te hablan tan directamente sobre la resurrección. Por ejemplo, el Salmo 49:15 nos dice, lo habla claro, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O sea, conecta muy bien. También hay uno que es el favorito, que es Daniel, capítulo 12, los versículos 2, 3, que retrata muy bien la resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermes en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Wow, un versículo que no requiere explicación. Hermosísimo, lleno de promesa y esperanza a los creyentes. Sin embargo, Jesús se basa en Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué elige la experiencia de Moisés frente a la zarza ardiendo? ¿Por qué? Y hay un por qué. Si vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 6, nos dice, y dijo,
yo soy el Dios de tu padre. Cuando Dios se autorrevela a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es interesante que estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, estaban muertos. Pero no estaban muertos de la semana pasada. Tenían años y años de muertos cuando esto sucedió. Y es interesante que cuando Dios va a hablar de sus hijos, de esos tres patriarcas, lo lógico es que dijera: mira, Moisés, yo soy Dios, Jehová, yo soy el gran yo soy. Quiero decirte que yo fui el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero él no dice eso. Él no conjuga el verbo de esa manera. Él no lo conjuga en pasado. Él lo conjuga en presente. Él dice: yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque lo sigue siendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos están vivos. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Aleluya. Los hijos de Dios no están en el cementerio. Nadie en el cementerio adora a Dios. Los cadáveres en el cementerio no pueden tener una relación con Dios. Nunca. Jamás. Hay hermanos y hermanas de esta iglesia y de otras iglesias que ya se nos adelantaron y se fueron al cielo. Mis padres se fueron. Cuando yo pienso de manera especial en mi mamá, me aflige un poco porque no está con nosotros. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, sabemos que está en un lugar mucho, pero mucho mejor. Hermano, y esto es reconfortante. Porque lo hermoso es que volveremos a verle a nuestros familiares cristianos otra vez. Seremos familia de Dios con ellos para siempre. Y es la gran esperanza del cristiano. El versículo 12-27 termina de esta manera. Cierra Cristo con un gran telón de cierre final, con una frase verdaderamente contundente. Así que vosotros mucho erráis. En otras versiones se traduce: vosotros estáis muy equivocados. Los saduceos quisieron poner en ridículo a Jesús. Sin embargo, al final se puede ubicar fácilmente quiénes eran los torpes y necios. Es interesante que los evangelistas sinópticos como Mateo y Lucas nos dan este mismo relato, pero añaden que al final los que oyeron a Cristo, los escribas que estaban ahí, los oyentes que estaban ahí, se admiraron de su doctrina. Y yo quiero dar algunos puntos a manera de conclusión. El primero de ellos es que este relato nos debe de llenar de gran consuelo, amados hermanos. Esta vida no es todo lo que hay. Del otro lado de la eternidad, del otro lado de la gloria, nos espera algo mucho, pero mucho mejor. La muerte, en segundo lugar, no tiene la última palabra, ni mucho menos significa el final de nuestros días, sino el inicio de la vida verdadera. En tercer lugar, hubo un hombre en los Estados Unidos llamado Benjamin Franklin. Y él dijo que habían dos cosas seguras en esta vida. La primera era la muerte y la segunda eran los impuestos. Que nadie en Estados Unidos podía zafarse de esas dos cosas, de la muerte y de los impuestos. Claro, en República Dominicana hay sus excepciones, porque sabemos que en República Dominicana la gente puede zafarse de pagar impuestos,
Pero créame, nadie en este país se zafa de la muerte. ¿Qué te quiero decir esto? La muerte es algo serio, porque la muerte es separación física, separación espiritual. En los cielos ya no lucharemos más por nuestros pecados presentes. Y si un día tendremos que llorar en el cielo, será por alegría. En el cielo no hay lágrimas, hermano. Yo quiero repetírtelo. En el cielo no hay lágrimas. Es gozo perpetuo. En los cielos ya no sufriremos de enfermedades. Tal y como dice el merengue cristiano de Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. ¿Alguien puede decir aleluya? Los únicos que deben de estar calladitos son los hermanos médicos de esta iglesia. Están totalmente desahuciados, inválidos. Su profesión no sirve en los cielos. Así que Luis Augusto y Angélica ejerzan aquí porque en los cielos están cancelados. No hay hospital. Allí en el cielo entenderemos lo que significa: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, como dice el salmista. En séptimo lugar, en el cielo nunca estaremos desanimados. Los niños van donde su padre y dicen: papi, estoy aburrido. ¿Le ha pasado a usted? Papi, yo quiero hacer algo, estoy aburrido. Vamos a salir. ¿Sabes algo? En el cielo nadie está aburrido. No existe el estrés, no existe el aburrimiento. Tú no vas a necesitar un Game Boy o un juego de esto para poder entretenerte. No hay aburrimiento en el cielo. Por esto Pablo declara con toda confianza en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A los creyentes les digo lo siguiente: vale la pena vivir y morir por Cristo. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena entregar tus mejores años para Dios. A ti, mujer, que te sientes muy joven, vale la pena vivir para Dios. A ti, joven, vale la pena gastarte por Dios. Sabiendo, hermanos, que tu trabajo en el Señor no es en vano. Te espera en el cielo una gran recompensa. Te espera en el cielo un gran galardón. Aunque ningún pastor ni nadie te aplauda, ni te reconozca lo que tú haces para Cristo, Él sí lo ve. Y tu galardón está garantizado por Cristo en los cielos. Yo quiero por último hablarle a los amigos que nos ven, a los amigos que nos escuchan. La doctrina de la resurrección es una muy buena noticia para los cristianos, porque nos conecta con la realidad del cielo. Pero la doctrina de la resurrección es una muy mala noticia para los incrédulos. Porque si tú te mueres no siendo creyente, no teniendo ninguna relación de vida con Cristo Jesús, no teniendo a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador personal, amigo, amiga que me escucha, amiga, amigo que me ve, quiero decirte que estás en total perdición. Y la doctrina de la resurrección no es una buena noticia, es la peor noticia para aquel que no es salvo. Porque todos seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Si no quieres ser parte de los que serán para condenación eterna, hay un llamado de Dios directo a tu corazón.
ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo humillado. Reconoce que eres un pecador, una pecadora. Entrega tu vida a Cristo, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Pongámonos sobre nuestros pies.